4 de agosto, promesa 216. La paz que no depende de las circunstancias. Hay una diferencia enorme entre no tener problemas y no tener miedo en medio de ellos. La mayoría de nosotros esperamos lo primero para poder sentir lo segundo. Necesitamos que la tormenta pase para poder respirar tranquilos. Pero David escribe el Salmo 27 con un ejército rodeándolo. Y no después de una batalla, sino durante. Y aún así, la palabra que usa la Biblia, el mensaje, para describir ese momento, dice que estaba tranquilo como un bebé. Así que eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Una paz que no espera a que cambien las circunstancias para instalarse. Una paz que viene de Dios. Y con eso en mente vamos a leer el Salmo 27, versos del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza, me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. La Biblia, el mensaje, lo dice de forma espectacular. Luz, espacio, entusiasmo. Eso es Dios. Por eso, con Él a mi lado, no tengo miedo. No temo a nada ni a nadie. Cuando hordas de pandilleros cabalgan dispuestos a comerme vivo, esos bravucones y matones caen de bruces. Cuando me asedian, permanezco tranquilo como un bebé. Cuando se forja la reyerta, me mantengo sereno y tranquilo. La paz que Dios nos da no espera a que el ejército se retire. Simplemente se sostiene en medio del asedio. Dios promete que su presencia puede darnos una paz tan profunda que ni el miedo más grande podrá gobernar tu corazón. Y yo sé que tú sabes de lo que te hablo. Hay momentos en los que sentimos a Dios tan presente con nosotros, que a pesar de estar sintiendo muchas cosas a nuestro alrededor, tenemos paz en el corazón. Estamos confiados en el Señor. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, tú puedes permanecer firme, porque quien te sostiene es más grande que aquello que te rodea. Y esa es la promesa del día de hoy. Este salmo de David, aunque no sabemos exactamente qué crisis específica lo inspiró, lo que sí sabemos es que él tenía un ejército que lo rodeaba, habían malvados y esos eran adversarios. Coincide con varios momentos en la vida de David, porque él estuvo huyendo de Saúl, escondido en cuevas, los soldados fueron enviados a cazarlo. Así que si alguien en algún momento había estado rodeado de problemas, ese definitivamente era David. David no escribió este salmo sentado en el jardín, disfrutando de un vinito, una tarde tranquila. No. Durante gran parte de su vida, David vivió perseguido. Fue buscado por Saúl para matarlo, fue traicionado por personas cercanas. Más adelante, su propio hijo Absalón intentó quitarle el reino y también la vida. Es decir, cuando David dice, ¿por qué habría de temer? Él no está negando la existencia del peligro porque él lo vivió. Él está afirmando la grandeza de Dios por encima del peligro. Porque la fe no consiste en decir que los problemas no existen. La fe consiste en recordar que Dios sigue siendo más grande que los problemas que hoy tenemos. Max Lucado dice que el miedo mira las olas, pero la fe mantiene los ojos en aquel que camina sobre ellas. Me gustó mucho cómo lo traduce la Biblia el mensaje, porque dice luz, espacio y entusiasmo. Esa palabra espacio no es casualidad, habla de amplitud, de no estar acorralado. David no está diciendo solamente Dios me protege, está diciendo cuando Dios está cerca, incluso rodeado por un ejército, puedo respirar porque tengo un lugar de espacio. Dios es mi luz, mi espacio, mi entusiasmo. David lo dice así, el Señor es mi luz. En la Biblia, luz representa dirección, representa verdad, esperanza, vida. La oscuridad provoca desorientación. Cuando todo está oscuro,
nosotros no sabemos hacia dónde caminar. No sabes qué decisión tomar. No sabes quién está contigo o quién está contra ti. Pero cuando aparece la luz, todo comienza a verse diferente. Incluso cuando tú enciendes la luz, las cucarachas huyen. Observa cómo David no dice, el Señor me da luz. Lo que David dice es, el Señor es mi luz. No solamente ilumina el camino, Él es el mismo camino. Hay decisiones que no necesitan más información. Lo que necesitan es más luz, más presencia de Dios, que tú incluyas a Dios en todos tus asuntos. Lo segundo que dice David es mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La palabra hebrea Yeshua significa rescate, liberación, victoria y auxilio. David entendía que Dios no solamente lo ayudaba después de la batalla, muchas veces lo libraba antes de que el golpe llegara. ¿Cuántas veces Dios habrá cambiado conversaciones que nunca supimos? ¿Cuántas puertas cerró Dios para protegernos? ¿Cuántos peligros jamás conocimos porque Dios actuó antes? Así que hay milagros que nunca veremos porque ocurrieron antes de que llegaran hasta nosotros, porque tenemos un Dios que es nuestro Salvador y nuestra salvación. Algo más que dice David es, el Señor es mi fortaleza, es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. La palabra utilizada habla de una fortaleza militar. No solo es una fuerza emocional, sino un lugar seguro. En tiempos de David, las ciudades construían fortalezas y estas fortalezas se ubicaban sobre las montañas, donde el enemigo tenía enormes dificultades para llegar. Eran muy altas. Y David dice, mi seguridad no depende de que desaparezca del enemigo, depende de dónde estoy refugiado. Y cuando Dios es tu fortaleza, el problema puede seguir ahí afuera, pero no puede gobernar tu interior, porque tú sabes que estás en un lugar seguro. Entonces hay 3 palabras: luz, espacio y entusiasmo. Me encantó esta hermosa traducción, porque el miedo siempre hace exactamente lo contrario. El miedo oscurece, el miedo encierra, el miedo te roba las ganas de vivir. Pero lo que Dios hace es lo opuesto. Él trae claridad, Él trae amplitud, Él trae esperanza, Él trae entusiasmo para volver a levantarte. Hay personas que viven encerradas, no porque las circunstancias las aprisionen, sino porque el temor redujo el tamaño de su mundo. Pero cuando Dios entra en tu vida, el miedo deja de marcar tus límites. Ya no sientes el mismo miedo. Dios va cambiando todo a tu alrededor. Y ojo que David no niega el peligro. Lo describe con detalle y aún así no tiembla. Fíjate en algo importante. David no dice, no hay ejército. Dice, aunque un ejército poderoso me rodee. No dice, oye, nadie me ataca. Dice, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, él sabía que iban a haber ataques y sabía que iban a haber ejércitos que se pusieran en su contra. Lo que pasa es que la paz de David no nace de negar la realidad, nace de algo más grande que la realidad, Dios. Cuando tu seguridad está en Dios, los temores se disipan. Él te da esa valentía. Y esto es clave para entender la paz que viene de Dios, que no es que tengamos ausencia de amenazas, porque amenazas van a haber. Es la presencia de alguien más grande que la amenaza. La paz que tenemos de Dios no depende de que el problema desaparezca, porque quizá el problema sigue ahí. Depende de a quién tú le entregas el problema mientras sigue ahí. Si tú se lo entregas a Dios, vas a poder respirar, vas a poder dormir en paz, confiado de que Dios está obrando, aunque tú no lo veas. Pero si tú le entregas ese problema al miedo, a la ansiedad, nunca más vas a sentirte tranquilo, porque constantemente voces van a estar hablando a tu vida. La paz no llega cuando el ejército se va, la paz llega cuando tú decides a quién le perteneces. Aunque el ejército esté allí, tú sabes que tú tienes un Dios que nunca duerme, que siempre va a estar velando por ti, que el Señor es tu luz, tu salvación y tu fortaleza. ¿Por qué habrías de temer? Si tú tienes una fe que razona, ponte a pensar en esto. ¿Por qué habría de temer si de peores me ha sacado el Señor?
Ahora, hay algo hermoso en que David haga una pregunta en vez de dar una afirmación. Porque él no dice, no tengo miedo y punto, sino que él se pregunta a sí mismo, ¿por qué habría de temer? Es casi como si estuviera examinando su propio miedo bajo la luz de todo lo que sabe sobre Dios y llegando a una conclusión lógica. Si el Señor es mi luz, si el Señor es mi salvación y si el Señor es mi fortaleza, entonces el miedo no tiene fundamento suficiente para quedarse. El miedo tiene que irse porque Dios es más grande. Él es mi luz, Él es mi salvación y Él es mi fortaleza. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer con nuestra propia ansiedad, porque no se trata de reprimir el miedo, sino de interrogarlo. ¿Este miedo tiene más autoridad de lo que yo sé de Dios? ¿Este pensamiento que constantemente viene a mi mente es más fuerte que mi relación con Dios? Ponte a pensar en eso y te vas a dar cuenta que el enemigo está tratando de mentirte. Una fe verdadera no elimina la pregunta ¿y si algo sale mal? La reemplaza con una pregunta más grande. ¿Y qué tan grande es mi Dios? ¿Acaso de otras mayores no me salvó el Señor? Y es increíble cómo lo dice la Biblia el mensaje. Cuando me asedian, permanezco tranquilo como un bebé en medio de la reyerta. Ahora, imagina un bebé dormido que no está tranquilo porque entiende la situación. Está tranquilo porque confía plenamente en los brazos que lo sostienen. Un bebé no analiza el peligro, no calcula probabilidades, simplemente descansa, porque su seguridad no depende de su propio entendimiento, sino de quien lo carga. ¿Tú sabes quién te carga a ti? El Señor. Tú puedes dormir tranquilo como un bebé, tú puedes descansar tranquila como una bebé. David está diciendo que así es confiar en Dios, que uno puede descansar tranquilo como un bebé, porque sabemos que en los brazos de nuestro Padre podemos estar confiados. Esa es una paz que viene de saber en los brazos que tú estás. Y fíjate cómo funciona nuestra mente. A nosotros llega una noticia. Inmediatamente pensamos lo peor. Nos hacemos películas completas, nos creamos una novela ahí en la mente, imaginamos conversaciones, calculamos pérdidas. Todo antes de que ocurra absolutamente nada. Y el miedo es un excelente guionista, es un mentiroso pero profesional, pero también es un pésimo profeta, porque la mayoría de las tragedias que nosotros imaginamos nunca suceden, no pasan. Por eso David hace algo maravilloso. Antes de escuchar a su miedo, escucha a Dios. Así que no permitas que el miedo te pastoree. Tú escucha la voz de Dios todos los días. Porque el miedo te está mintiendo. Durante una semana muy fuerte en alta mar, los pasajeros de un barco pequeño estaban aterrados. Las olas golpeaban con mucha fuerza, que varios pensaban que el barco se hundiría esa misma noche. En medio de ese pánico, alguien bajó a buscar al capitán y lo encontró durmiendo profundamente en su camarote, hasta roncando. Lo despertó casi gritando, ¡Capitán! ¡Capitán! Vamos a morir, la tormenta es terrible. El capitán se levantó con calma, salió a la cubierta, revisó el rumbo, ajustó algo en el timón y antes de volver a su camarote dijo, simplemente, este barco ha atravesado tormentas peores que esta. Conozco el barco, conozco el mar y sé que vamos a llegar. Y se volvió a dormir tranquilo. Los pasajeros no entendían cómo alguien puede dormir con semejante caos. Pero el capitán no dormía porque ignorara la tormenta. Dormía porque conocía algo que ellos no conocían, la capacidad del barco, la fuerza del timón y su propia experiencia navegando aguas bravas antes. Así que esa es la diferencia entre el pánico y la paz. El pánico mide la tormenta y no ve nada más, mientras que la paz conoce al que está al mando. Y por eso puede seguir durmiendo, aunque la tormenta haya cedido un poco. Hace algún tiempo, en una de mis series de bomberos, vi una entrevista que le hacían a uno de los rescatistas y le preguntaron cuál era la diferencia entre una persona que logra sobrevivir en medio de un incendio y otra que entra en pánico.
Su respuesta fue sorprendente porque dijo, el fuego no siempre mata primero. Muchas veces mata antes el pánico. Porque quien entra en desesperación deja de pensar con claridad. Corre hacia el humo, se desorienta, olvida la salida. Yo entonces comprendí algo. El enemigo muchas veces no necesita aumentar el fuego. Le basta con aumentar el miedo. Por eso Dios, primero, calma tu corazón. Después, te muestra la salida. Yo no sé qué te esté rodeando el día de hoy. Quizás son preocupaciones, facturas, resultados médicos, conflictos familiares, procesos legales, noticias que no esperabas. Aún así, Dios te dice lo mismo que le dijo a David. No dejes que lo que te rodea sea más grande que aquel que vive contigo. Hoy elige la paz de quien sabe en qué brazos está. No te paniques, no escuches las mentiras del enemigo. Escucha la voz y recibe la paz de Dios. Ora conmigo hoy y dile, amado Dios, gracias porque tú eres mi luz cuando todo parece oscuro. Eres mi salvación cuando yo siento que ya no hay más salida. Tú eres mi fortaleza cuando las fuerzas se terminan. Hoy decido no alimentar el miedo, sino fortalecer mi confianza en ti. Enséñame a descansar como un bebé tranquilo, como un niño en los brazos de su padre, sabiendo de que tú nunca pierdes el control. Enséñame a hacerme siempre esa misma pregunta que se hacía David. ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temer? No tengas miedo. No tengas miedo. Sé valiente. Dios está contigo. Cuando las preocupaciones quieran invadir tu corazón, recuerda que su presencia es más grande que cualquier problema. Dile, Dios, dame serenidad, pon tus palabras en mi boca, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Dame una fe que permanezca firme. Dame un amor a prueba de balas, Señor. Ayúdame a que las circunstancias no me intimiden. Aunque me vea rodeada de enemigos, yo sé que tú estás conmigo y que tú nunca me dejas. Eres luz, eres mi espacio, eres mi entusiasmo, Dios. Contigo de mi lado, no tengo miedo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles que dejé colgados los 2 videos del vivo que tuvimos por el mes de agosto, el mes de las oraciones respondidas, y también con la noticia súper especial que tengo para ustedes, mis queridos íntimos, para lo que vamos a hacer el 2027. Ambos videos los he dejado colgados en mi canal de YouTube, así que vayan a verlos y regálenme un comentario. Ahora sí, comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 36, verso 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 1 al 17. El Salmo 27, versos del 1 al 6 y Proverbios, capítulo 20, versos 20 y 21. Ahora toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, pídele al Espíritu Santo que te hable, que destape tus oídos espirituales. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos hoy esta carrera por estos 216K en 3, 2, 1, adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Josías anunció que se celebraba la Pascua del Señor en Jerusalén. Entonces se sacrificó el cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes enseñaban a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor. Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora, dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de la familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David, de Israel y de las de su hijo Salomón. Luego, preséntense en el santuario, en el lugar designado para su respectiva división de familia, y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas. Cuando éstas traigan sus ofrendas al templo, maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar
a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado. Todos eran de rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que Asabías, Jehiel y Josabat, dieron 5,000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares, organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego, los levitas mataron los corderos de la Pascua, presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar, mientras los levitas preparaban a los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia para que las ofrecieran al Señor, según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a la gente para que las comiera. Después, los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y las porciones de la grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos descendientes de Asaf estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les habían dado David, Asaf, Emán, Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, que hizo participar a todos los sacerdotes y levitas y a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Sarquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear con otra nación y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Meguido. Entonces los arqueros, enemigos, hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: «Sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro, y luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor a Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción, realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses.
Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. El rey de Egipto puso en el trono a Eliakim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Le cambió el nombre a Joacim. Después, Necao se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego, el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión, también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse. Cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor, también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco. Rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente. Mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros, tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego, su ejército quemó el templo de Dios y derribó las murallas de Jerusalén. Incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y de sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor, su Dios, esté con ustedes. Y hoy llegamos al fin del libro de Segunda de Crónicas. En este cierre del libro de Segunda de Crónicas, somos testigos de un contraste desgarrador. Un rey piadoso que termina mal, como Josías, y un pueblo endurecido que cae en manos del juicio que tanto ignoró. En el capítulo 35 nos muestra a Josías restaurando la Pascua y lo hace con un celo admirable. El cronista detalla con alegría cómo se celebró como no se hacía desde los tiempos de Samuel.
Pero en el verso 20, el tono cambia drásticamente. Josías se lanza a una batalla contra Necao, el rey de Egipto, ignorando una advertencia que venía de parte de Dios. Nos dice el verso 22. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megido. ¿Qué sucedió? Muere. ¿Qué pasó? ¿Cómo un rey tan entregado, tan amante de Dios, de la Biblia, termina así? Y aquí está una de las lecciones más profundas de este capítulo. La pasión sin discernimiento espiritual puede llevarnos directo al desastre. No confundas tu mucha actividad con dirección de parte de Dios. A veces estamos tan ocupados en lo correcto que fallamos en ser obedientes. La Biblia dice: Josías se negó a escuchar a Necao. Él no quiso hacer lo noble, no quiso defender su tierra, pero no consultó, no preguntó, no discernió, se adelantó y finalmente cayó. El peligro no es solo el pecado, es actuar fuera del tiempo y del diseño de Dios. Hoy en día podemos estar haciendo lo bueno, aparentemente, sirviendo, ayudando, predicando, liderando, pero si no consultamos con el Espíritu Santo, corremos el riesgo de pelear batallas que nunca debimos enfrentar. Después de Josías, en 2 de Crónicas 36, se describe una rápida decadencia. Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Todos hicieron lo malo a los ojos del Señor. El pueblo, los líderes, los sacerdotes, todos se burlaban del mensaje de los profetas. Dios envió mensajeros una y otra vez y lo hizo por compasión, es lo que nos dice el verso 15, pero ellos rechazaron la corrección de Dios. Y así fue. Nabucodonosor arrasó con Judá, quemó el templo, destruyó los muros y se llevó al pueblo cautivo. ¿Cómo fue posible llegar tan lejos si Dios les habló tantas veces? Porque no basta con leer la Biblia, hay que rendirnos a ella. No basta con llorar en la adoración, hay que obedecer día a día. El juicio de Dios no vino de un día para otro, fue la acumulación de muchas advertencias ignoradas. Hace poco me escribía un oyente y me preguntaba: me gustaría visitar ese templo tan maravilloso que construyó Salomón. Lamentablemente le dije, ese templo ya no existe. Y hoy leemos el momento en el que ese templo se destruyó. Salomón tardó 7 años en construir el templo de Dios. Y es lo que nos dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 38. Fue una obra majestuosa, con materiales traídos de lugares lejanos, decorados con oro puro, con piedras labradas, con los mejores artesanos, porque estaba dedicado al Dios viviente. Ese templo era símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. No era solo una construcción, no era un lugar, no era un edificio, era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en destruirlo? Los babilonios lo destruyeron en un solo día. Es lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 19. El ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. La destrucción fue rápida, fue violenta, sin remordimientos. Todo lo que tomó años edificar fue reducido a cenizas en cuestión de horas. De esto aprendemos 2 grandes enseñanzas. Construir algo duradero con Dios toma tiempo, toma esfuerzo y toma obediencia. Destruirlo solo requiere descuido, pecado y orgullo. La integridad se construye ladrillo a ladrillo, pero el compromiso se derrumba con una sola decisión. Y esto aplica en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu reputación, en una relación con Dios. Lo que te tomaste años cultivando en oración puede desmoronarse con un solo acto de desobediencia. Finalmente el libro termina con un rayo de esperanza. Ciro, el rey de Persia, declara que Dios le ha encomendado reconstruir el templo en los versos 22 y 23 de 2 de Crónicas, capítulo 36. Aquí
El cronista muestra que, aunque todo parecía perdido, Dios siempre tiene la última palabra. Este final es una promesa para ti que sientes que lo arruinaste, que por una decisión, por una desobediencia o por una cadena de errores perdiste todo. No olvides, Dios disciplina, pero también redime. Él puede usar un Ciro para restaurarte cuando tú decides volver a Él con todo tu corazón. La última frase del libro de Segunda de Crónicas es: y que el Señor su Dios esté con ustedes. Así que aquí aprendemos muchas cosas. Debemos consultar antes de actuar, antes de responder ese mensaje, antes de iniciar ese proyecto, antes de decir sí. Haz una oración y pregunta: Espíritu Santo, ¿es tu tiempo? ¿Es tu batalla? ¿Debo ir? Evalúa si lo que tú estás haciendo está alineado a la voluntad de Dios. Vuelve al lugar donde perdiste el rumbo. ¿Qué palabra ignoraste? ¿Qué instrucción no seguiste? Tú sabes en qué momento le fallaste a Dios. ¿Por qué te alejaste? No nos hagamos los locos. No ignores las advertencias pequeñas. A veces, un mensaje que parece incómodo, una corrección amorosa, un versículo que nos confronta, son las últimas alertas, las últimas notificaciones que Dios nos está enviando antes de que venga el caos. Escúchalas, por favor. Y hoy iniciamos una nueva lectura, el libro de Primera de Corintios. El propósito de este libro es ofrecer soluciones a los problemas en la iglesia de Corinto y enseñar a los creyentes cómo vivir para Cristo en una sociedad corrupta. El autor es Pablo, el destinatario, la iglesia de Corinto. La fecha de la escritura, alrededor de los años 55 después de Cristo. Esta es una carta muy firme y también muy directa. En un lecho de césped, la piel de un camaleón se vuelve verde. Parado sobre el suelo, se transforma en color café. El animal cambia para coincidir con el ambiente. Muchas criaturas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios les dio para ayudarlos a sobrevivir. Es natural acomodarse y adaptarse al medio ambiente. Sin embargo, los seguidores de Jesús son nuevas criaturas, nacidos de arriba y cambiados desde adentro, con valores y estilos de vida que confrontan al mundo y que chocan con la conducta aceptada. Los verdaderos creyentes no se amoldan muy bien al mundo. Los cristianos en Corinto luchaban con su entorno. Vivían rodeados de corrupción y de cada pecado concebible. Sentían la presión de adaptarse. Sabían que eran libres en Cristo. Pero, ¿qué significaba esa libertad? ¿Qué punto de vista debían tener sobre la idolatría o la sexualidad? ¿Qué debían hacer con respecto al matrimonio, las mujeres en la iglesia y los dones del Espíritu Santo? Estas no eran preguntas teóricas. La inmoralidad, la inmadurez espiritual debilitaban a la iglesia. La fe de los creyentes era sometida a prueba en el crisol de la inmoralidad de Corinto, y algunos reprobaron el examen. Pablo se enteró de las luchas de los corintios y escribió esta carta para abordar sus problemas, para sanar sus divisiones y para contestar a sus preguntas. Los confrontó con su pecado y con su necesidad de tomar medidas correctivas para vivir una vida que agrada a Dios. Con esto en mente, comenzamos nuestra lectura de Primera de Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios a ser un pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Yo siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo conocimiento que tienen. Esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones del Espíritu Santo que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis hermanos amados. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. O, yo sigo a Pedro. O, yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. La ciudad de Corinto era una metrópolis rica, estratégica, pero también corrupta. Estaba ubicada entre los dos puertos comerciales. Era tan famosa por su prosperidad como por su inmoralidad. De hecho, ser llamado un corintio en la época era equivalente a decir pervertido. A este lugar, tan cargado de cultura, de orgullo y de pecado, llegó Pablo con un mensaje disruptivo: Cristo crucificado. La iglesia de Corinto era una comunidad con dones espirituales, pero dividida en su corazón. Y Pablo va al grano. En los primeros versículos, del 1 al 3, Pablo establece que no escribe por voluntad propia, sino por el llamado de Dios. Luego saluda a la iglesia en Corinto, pero no como pecadores reformados, ni como corintios confundidos. No, lo hace diciéndoles así: ustedes han sido llamados por Dios a ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Yo creo aquí que esta es la primera joya, la primera perla del libro de Corintios, la identidad en Cristo, que antecede a la corrección. Pablo los ve, pero no como lo que están haciendo mal, sino como quienes son el plan eterno de Dios. ¿Qué me enseña esto? Que Dios no te llama por tu pecado ni por tu condición. Él te llama por tu posición en Cristo y por quien tú eres para Dios. Así que antes de corregir a alguien, pregúntate: ¿yo lo estoy afirmando primero en su identidad en Cristo o me estoy yendo directo a insultarlo o a decirle lo mal que está? Pablo reconoce que esta iglesia estaba enriquecida en toda manera. Tenía dones, sabiduría, palabra y conocimiento. Era una iglesia carismática, influyente, activa. Pero había un problema profundo. Estaban divididos internamente. Tener dones no significa tener madurez. Pablo los elogia por su abundancia espiritual, pero ya prepara el terreno para confrontar su falta de unidad. En el verso 10 les dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Aquí no era que ellos solo discutían, ellos estaban rasgando el cuerpo de Cristo por dentro. El motivo: las lealtades humanas. Verso 12 dice: algunos decían, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Cristo. ¿Suena conocido? En nuestros días esto se ve así: yo soy de tal iglesia. No, yo sigo a tal pastor. Yo escucho a tal influencer cristiano. Y Pablo le responde con una pregunta demoledora. En el verso 13 dice: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Cuando la iglesia se divide por personas, pierde de vista a la persona. Cristo no se partió en pedazos. La cruz fue suficiente para todos. Yo creo que nosotros no hemos sido llamados a reflejar nuestra preferencia. Hemos sido llamados a reflejar a Cristo. Nadie merece que te pelees con otro. Revisa tus lealtades.
¿Sigues más a un predicador que escuchar la voz de Jesús? ¿Te molesta más de que critiquen a tu pastor o que hablen mal de tu iglesia a que se ofenda el nombre de Cristo? Yo creo que es el momento de hablar bien de otros ministerios, no participar de conversaciones que promueven divisiones. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con mi música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Este Salmo 27 es hermoso porque nos recuerda que cuando Dios es tu refugio, el miedo se vuelve irrelevante. El verso 1 comienza: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? David no escribe esto desde una torre de marfil, sino desde un campo de batalla. Este salmo es un salmo de confianza. Probablemente fue escrito en medio de persecuciones, quizá por parte de Saúl o de los enemigos externos de David, donde él sentía que la oscuridad amenazaba su vida y trataba de devorar su paz. Entonces, cuando Dios es tu luz, no hay oscuridad que pueda dominarte. Su salvación nos libra del temor, porque nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios. ¿Sabes lo que hace David? Él decide no enfocarse en la amenaza, sino enfocarse en la presencia de Dios. Notemos que él no niega la oscuridad, solo afirma quién es su luz. Hoy en día vivimos donde el miedo se propaga como un virus, donde las redes sociales amplifican la ansiedad colectiva y esta palabra se convierte en un escudo espiritual. Cuando tú temes al futuro, temes al rechazo, temes a fracasar, y Dios no te ofrece simplemente protección. Él se ofrece a sí mismo como tu refugio, y ese refugio no es un escape, es la presencia amorosa y segura de Dios. Entonces, si Dios es tu luz y también es tu salvación, viene la siguiente parte del verso: ¿por qué habría de temer? El temor pierde su fundamento cuando Dios ocupa el centro de tu vida. Si Dios es tu luz y si Dios es tu salvación, Dios también es tu paz. No tienes por qué temer. No porque el peligro desaparezca, sino porque la presencia de Dios pesa más que el miedo. La paz no es la ausencia de los problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. No temas. ¿Por qué habrías de temer si tienes un Dios grande y poderoso que pelea por ti? Luego en el verso 2, la Biblia nos dice: cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Y yo quiero que tú tomes esta palabra. Le hablo a una persona que se han levantado muchos cargos en su contra, que hay personas que la están hostigando, que la están amenazando. David había enfrentado ejércitos, pero también calumnias, traiciones, soledad, y sabía que a veces los enemigos más voraces no están fuera, sino dentro, en tus pensamientos, en el miedo, en la ansiedad, en la vergüenza, en la comparación. Hoy podemos decir: cuando mi ansiedad venga a devorarme, caerá ante la verdad de Dios. Me gustaría que me cuenten testimonios de cómo ha sido su día de ayer, caminando sobre sus problemas, pisando al enemigo y declarando tu victoria. Quiero que marques el verso 3 en tu Biblia, que dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá.
Ojo que David aquí no está hablando de un enemigo imaginario, sino de situaciones reales. Hoy podríamos traducirlo así: aunque las deudas me rodeen, aunque las malas noticias me busquen, aunque los diagnósticos intenten intimidarme, confiaré. Mi corazón no temerá. Dios no nos prometió una vida sin batallas, pero sí una victoria que comienza en nuestra postura de fe. Y quizá tú estás pensando ahora, claro, para ella le es muy fácil decir eso, porque no está viviendo lo que yo, porque no sabe lo que yo estoy pasando, no escucha lo que los médicos dicen. Pero déjame decirte que yo también estoy creyendo en esperanza contra esperanza, y no importa cuán grande es la batalla, la presencia de Dios nos mantiene firmes. La parte 2 del verso 3 dice: aunque me ataquen, permaneceré confiado. Aunque siga recibiendo malas noticias, permaneceré confiado. Y el verso 4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ese es el corazón del Salmo, cuando lo único que deseas es estar con Dios. Todo lo demás pierde su urgencia. David pide la presencia de Dios. No pide poder, no pide influencia, no pide aplausos. Él quiere tener intimidad, cercanía con Dios, estar en la presencia de Dios. El deseo de morar en la casa del Señor es el anhelo de quien ya ha probado la presencia de Dios y ya se enamoró. El verso 5 dice: pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. ¿A dónde corres tú cuando vienen los momentos difíciles? El mejor refugio al que puedes correr es la presencia de Dios. Ahí me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¡Qué promesa! Él no te sacará del momento difícil, pero te cubrirá en medio de él. Es como cuando en una tormenta tú no puedes detener la lluvia, pero puedes encontrar un refugio. Su presencia es ese lugar secreto donde no te mojas, aunque truene el mundo. Verso 6: entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. Esta expresión de levantar la cabeza es como si Dios te dijera: aunque el mundo te haya pisoteado, yo te hago levantar. Por favor, cambia el "y si pasa algo malo" por "y si Dios actúa". Eso es renovar la mente. Cada vez que venga un pensamiento de miedo, abraza una promesa de Dios. Permanece en la presencia de Dios. Ten tu cuarto de guerra de oración, donde vayas y digas: el Señor es mi luz y mi salvación. Proverbios 20, verso 20. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final, no es una bendición. En la cultura hebrea, honrar a los padres no era simplemente una virtud, sino era una ley divina con una promesa. En Éxodo capítulo 20, verso 12, uno de los mandamientos, que un hijo maldijera o insultara a sus padres era visto como una grave transgresión, no solo moral, sino también espiritual, y traía consecuencias severas. En el Antiguo Oriente, heredar no era solo recibir posesiones, era recibir autoridad, responsabilidad y legado. Y eso requería madurez. Una herencia prematura en manos inmaduras era vista como una maldición. Entonces, este proverbio une dos principios, el de la honra y el de la madurez. Ambos son claves al momento de que uno quiere formar carácter. No es casualidad que quien no honra a sus padres termine en la oscuridad, ni que quien recibe demasiado rápido, muy pronto, pierda el rumbo. Porque cuando tu corazón se salta el proceso, tu vida terminará apagándose. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La luz que guía tus pasos se apaga cuando desprecias la voz de quien te crió. El que maldice a sus padres está rompiendo el diseño divino de autoridad, de formación y de honra. ¿Y qué ocurre cuando una lámpara se queda sin aceite? Se apaga. Lo mismo sucede con un joven, con un hijo que se desconecta del respeto, de la gratitud con sus padres. Pierde la claridad,
pierde la dirección, pierde la cordura. Los que no honran el pasado normalmente repiten los errores en el presente y sabotean su futuro. El verso 20 dice, se apagará tu luz. La palabra luz aquí no es solo una metáfora espiritual. En hebreo puede referirse también en la vida misma, al entendimiento, al favor. Es decir, quien insulta a sus padres no solo pierde la paz, pierde su bendición y su protección. Ahora, eso no significa que todos debemos tener una relación perfecta con nuestros padres, pero sí debemos ser respetuosos, debemos tener una relación madura. No siempre puedes repetir su ejemplo, pero sí puedes honrar el rol que Dios les dio. La honra nunca aprueba lo malo, porque habrá quienes piensan, no, es que ella está diciendo porque de repente su padre es amorosísimo, igual su madre, pero es que ella no conoce a mis padres. Cuando leíamos el libro de Romanos en el capítulo 13 y se nos decía que debíamos respetar a las autoridades, que todas han sido puestas por Dios. Ahí también nos hablaban de los padres. Y en el verso 21, cuando la Biblia nos habla sobre la herencia obtenida demasiado temprano, este versículo es una advertencia para los que anhelan cosechar sin haber sembrado. El dinero fácil no existe. La fama, la influencia, sin haberse sometido antes a un proceso, a un servicio, toda bendición fuera del tiempo se convierte en un peso, no en un premio. Honra aunque duela. Si tus padres fallaron, ora por ellos. Perdona, sana, pero no vivas en el resentimiento, porque eso te hace daño a ti. La honra es una llave que abre puertas de bendición. Corrige lo que dices de tus padres. Pongámonos a pensar. ¿Tus palabras los menosprecian? ¿Los validas? Porque si no lo haces, eso apaga tu propia lámpara. Aún en el desacuerdo, nosotros podemos aprender a hablarnos con respeto. Y así llegamos a esos 216K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Mariel Everts, una venezolana viviendo en Estados Unidos. Tengo 44 años, mi esposo 57 años. Digo esta edad porque de esto depende el testimonio. En el 2019 me caso en Dominicana y entre el principio del matrimonio, pues mi esposo es divorciado y él anhelaba tener hijos. No tiene hijos, yo tampoco. En ese tiempo de oración yo me humillo delante del Señor y Él me dice, yo te daré a tus hijos cuando ustedes estén estables. Pues me quedo presa en Dominicana, él viene para Estados Unidos a vivir, le salieron sus papeles, duré 3 años separada de mi marido. Ahí pasaron muchísimas cosas a la cual el Señor todo el tiempo me mantuvo, me sostuvo con Él, que la gracia y la misericordia de Jehová me perseguían, estaban conmigo a pesar de mi adversidad y de mi desierto. Este año voy para 3 años en Estados Unidos, ya tengo mi residencia. Por supuesto que fue un milagro del Señor en plena pandemia, crisis económica, pero el Señor tan bueno y tan fiel siempre nos mantuvo. Casi me divorcio en el 2021, pues estaba desesperada, triste, deprimida, sola en un país que, que no quería estar sin mi marido, con la ilusión de casarme porque conozco a mi marido por mis pastores en Venezuela y los pastores en Dominicana. Pues el Señor hizo conexión y me casé. Pues en ese proceso llego a Estados Unidos en el 2022, otra vez como que empezar a amar a mi esposo, a tener cariño, o sea, una vida, o sea, empezar mi matrimonio desde cero. Estuvimos en la Florida 1 año y nos mudamos hace año y medio ya para Carolina del Sur, donde hemos visto la mano del Señor. Incluso el nuevo trabajo donde está mi esposo fue una oración contestada. Pues orando y creyendo, el Señor nos está fortaleciendo muchísimo, nos ha restaurado nuestro matrimonio. Ahora yo veo a mi esposo como la primera vez y esa promesa que Dios nos dio de cuando íbamos a estar estables, Dios nos da a nuestros hijos, pues quedé embarazada. Quedé embarazada, seguimos orando, teníamos, tú sabes, la ilusión del niño y en octubre del mes pasado perdí al bebé. Yo desde un principio le dije, Señor, este hijo es tuyo.
esto te pertenece, ungí mis manos con aceite, oré, y lo que yo sentí del Señor es una confirmación. En mi corazón en todo momento había paz, había mi corazón sereno porque estamos cementados en la roca fuerte que es Cristo. A pesar de que mi esposo estaba un poquito en crisis, yo tuve que darle consuelo, palabra, pero yo sentí del Señor que esto fue una confirmación, a pesar de mi edad, sin pastillas, sin ningún tipo de tratamiento de fertilidad, quedamos embarazados. Yo lo vi como un milagro, lo veo como un milagro. Para mí el Señor es tan fiel y tan poderoso que Él hace todo nuevo. Pero no dude, no dude. Para mí me da una confirmación del Señor esto de estar embarazada y de que poder, por obra y gracia del Señor, del Espíritu Santo, yo pude quedar embarazada, a pesar de que mi esposo tiene cierta edad, de que ya hormonalmente no somos los mismos, pero el Señor hace todo nuevo. Así como le dio hijo a Sara, así como le dio hijo a Ana siendo infértil. Yo declaro en el nombre de Jesús que mis hijos van a venir en el nombre del Señor, porque todo lo hace el Señor. Y veré y volveré a testificar cuando tenga este milagro en mis manos, ya formado, este producto del Señor, porque todo viene de Él y todo es de Él y para Él. Mi querida Mariel, gracias por abrirnos tu corazón con tanta transparencia. Yo sé que tu testimonio es pasado, porque tienes aún más testimonios que contar, pero quise poner este para ponernos al día. Y mientras te escuchaba, pensaba que muchas personas habrían visto esa experiencia como el final de un sueño, pero tú decidiste verla como una confirmación de que Dios sigue escribiendo tu historia. Y eso requiere una fe aún más profunda. Me conmovió mucho escuchar que aún en medio del dolor de perder un bebé, tú no soltaste la mano de Dios. Al contrario, tú elegiste seguir creyendo en Él y que Él es fiel a sus promesas. Yo te aseguro que Dios cumplirá. Esa es la esperanza que nace en un corazón que está totalmente confiado en el Señor y no en las circunstancias. Yo oro para que el Señor siga fortaleciendo tu matrimonio, siga llenándote de paz, tanto a ti como a tu esposo, y a que Dios responda las oraciones que vienen haciendo durante tantos años. Mientras llegue ese día, que nunca se te olvide esa certeza de que Dios nunca juega con las esperanzas de sus hijos. Él siempre cumple cada una de sus promesas en el tiempo perfecto. Te regalo Hebreos capítulo 10, verso 23, que dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Debemos estar totalmente confiados en el Señor. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Diana Paz. Dios te bendiga, Marta Ríos Ramírez. Bendiciones para Carlos Ríos Montes. Muchas gracias, Mari González. Quiero agradecer también desde el canal de YouTube a Marimar Carrizo. Bendiciones para María Nidia Osorio y también para Astrid. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Éxodo capítulo 33, verso 19, que dice: el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Me sorprendió mucho que la Biblia dijera: el Señor respondió. Estamos en un mes donde confiamos en que Dios responde a nuestras oraciones. Pero Él no responde como responden todos. Él responde con bondad y con afirmación. Y eso es lo que Dios tiene para ustedes. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido y lleno del Señor. Shalom, shalom.